Consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Elaborado por Suri Reyes Vargas, Paula Caterín, Tapia Ruiz, Paula Lorena, Leal Contreras, Víctor Andrei, Aconcha Bogotá y María Fernanda Osorio Cárdenas del grupo 250. Historia de la partida doble. El origen de la contabilidad por partida doble se dio en el siglo XIV en Italia por el matemático Luca Pacioli. Los nuevos procesos en contabilidad surgidos por la necesidad de dar respuestas a métodos que se originaron por la comercialización hace que los comerciantes se preocupen por controlar y verificar los diferentes movimientos económicos originados por estos nuevos métodos. Definición de la partida doble. La partida doble nace de un hecho económico entre dos partes, es decir, si compro un producto, yo soy el deudor y mi proveedor el acreedor. Fundamentación de la partida doble. El que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. La suma de los valores que entran debe ser igual a los que salen. El deudor que debe existe porque hay un acreedor que entrega. Este método es utilizado para registrar operaciones contables. Se basa en una serie de principios fundamentales que fueron desarrollados por Luca Pacioli y que se establecen en cada asiento. Ejemplo, se realizan compras de mercancía por un valor de 300.000 de contado. Entonces, la cuenta que se afecta es 1435, mercancías no fabricadas por la empresa, donde se van los 300 millones al debe, y la 111005 de moneda nacional, donde sacamos el dinero del haber, 300.000, y podemos ver el ejemplo de la partida doble, donde las dos sumas son iguales. Ecuación patrimonial es la fórmula mediante una empresa determina lo que tiene y lo que debe, mediante la comparación de los activos con los pasivos y el patrimonio. Para que una empresa pueda operar necesita de unos activos, como lo son el efectivo, las mercancías, las materias primas, los terrenos, las edificaciones, entre otros. Y para que estos puedan ser adquiridos se consigue mediante los pasivos, generalmente son los créditos o por el patrimonio de la compañía. La fórmula utilizada es pasivo más patrimonio es igual a activo, es decir, la suma de todos los pasivos y todo el patrimonio debe ser igual a la suma de todos los activos. Ya que la fórmula tiene tres variables, si conocemos dos podemos hallar la que falta. Si conocemos el activo y el patrimonio lo podemos restar y así encontraremos el pasivo. Si tenemos el activo y el pasivo lo podemos restar y conoceremos el patrimonio. Y si tenemos el pasivo y el patrimonio lo podemos sumar y encontraremos el activo. Aquí podemos ver un ejemplo simple de cómo funciona la ecuación patrimonial. La suma de todos los activos nos da 170.200. La suma de todos los pasivos nos da 158.000 y la suma de todo el patrimonio nos da 12.200. Al sumar el pasivo y el patrimonio nos da 170.200. Aquí mantenemos el equilibrio, ya que el total de los activos es 170.200 y la suma del pasivo y el patrimonio también nos da 170.200. El activo aumenta cuando el pasivo y el patrimonio aumentan. Por ejemplo, si se adquiere un crédito, adquirimos una deuda, pero se obtiene más dinero para la compañía. O si un socio aporta más bienes, se aumentará el patrimonio y estos bienes se convertirán en activos para la compañía. En caso contrario, el activo disminuye cuando el pasivo o el patrimonio disminuyen. Por ejemplo, cuando necesitamos pagar una obligación ante una entidad financiera, se necesita el efectivo, es decir, el activo, para pagar esa deuda, disminuyendo tanto el activo como el pasivo. O si se requiere distribuir las ganancias de la compañía, se distribuirá igualmente el activo y el patrimonio. Siempre debemos mantener un equilibrio. Cuando los pasivos y el patrimonio son más altos que los activos, significa que la compañía puede estar en quiebra. Sucede porque se debe más de lo que la compañía tiene y no tiene cómo subsanar sus deudas. Pero cuando los pasivos y el patrimonio son inferiores al activo, significa que se ha cometido un error de cálculo por lo general y hay que volver a revisar la fórmula. Los activos. Se le da el nombre de activos a todas las cosas de valor tangibles o intangibles que son de propiedad de la persona o una empresa que se puede representar en dinero. En el caso de las empresas, son todos los bienes que poseen, por ejemplo, las máquinas, las bodegas, las oficinas, los vehículos, la materia prima, el inventario. Esos son unos de los ejemplos de lo que representa un activo. También en los activos existen dos tipos, que son corrientes y no corrientes. Los corrientes, que también son llamados activos líquidos, son los bienes o posesiones que se puede convertir rápidamente en dinero, como el dinero de cuentas bancarias, inventario de productos para la venta con alta rotación, cuentas por cobrar y también el mismo dinero en efectivo. Y los activos no corrientes, llamados también activos fijos, son aquellos pertenecientes al ente económico y adquiridos con la intención de utilizarlos en la producción de bienes y servicios propios de la actividad económica desarrollada. También los activos no corrientes no están destinados para la venta y su vida útil excedente de un año. Uno de los ejemplos de los activos es el terreno y bienes inmuebles, muebles y enseres, equipo de cómputo o vehículos.
Los pasivos. Un pasivo es una deuda que la empresa tiene con terceros distintos a sus socios y accionistas y representan una obligación que la empresa debe pagar en un futuro. El pasivo es el mecanismo mediante el cual la empresa financia sus actividades, sus activos y son recursos que la empresa debe devolver a quienes le han financiado. El pasivo, a lo contrario del activo, que genera beneficios, por regla general genera un costo financiero o costo de financiación, que corresponde al rendimiento del capital que los terceros han invertido al financiar a la empresa, como un crédito bancario o una venta a plazos. El patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, obligaciones y derechos que se tienen dentro de una organización empresarial o que posee una persona física a fin de desarrollar con ellos sus actividades comerciales. El patrimonio, como tal, puede ser consecuencia de una herencia o suministrada propiedad, sin embargo, da a conocer financiación disponible, los bienes a recibir y las responsabilidades que se tienen entre individuos. Ejemplos del patrimonio puede ser la maquinaria, el dinero que tenga en caja, la existencia de los productos o los locales que posean. ¿Qué son ingresos? Es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y obligaciones de la misma. No se considera ingreso si el dinero proviene de aportaciones de los socios. Clasificación de los ingresos. Están operacionales, que son los ingresos generados por la actividad dentro del giro de una empresa de su objeto social. Se le conoce ingresos operacionales. Y están los no operacionales, pues estos ingresos son diferentes a los primeros, pues no provienen de los obtenidos mediante las actividades principales de la empresa. Tampoco son recurrentes. Al contrario, estos ingresos son ocasionales y pueden definir como accesorios de la actividad principal. Ingresos grabados. Grabado como el atributo de un elemento que le hace estar sometido a un recargo impositivo por ser contribuyente de un hecho imponible. Ingresos no grabados. Los ingresos no grabados con el impuesto a las ventas son aquellos que no cumplen con el hecho generador estipulado del artículo 420 del ET y la obtención de los mismos. No se tiene en cuenta para el cálculo de la proporcionalidad de los impuestos descontables en el artículo 490 del ET en el caso de realizar operaciones mixtas o combinadas con el tipo de ingresos anteriormente descritos. Ingresos de fuente nacional. El artículo 24 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 del 2022, contempla expresadamente cuáles son los ingresos de fuente nacional y cuáles de fuente extranjera. Señala dicho artículo en su primer inciso. Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la presentación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria con o sin establecimiento propio. También contribuyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Ingresos de fuente extranjera. El artículo 25 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 del 2019, señala cuáles son los ingresos que no se consideran de fuente nacional, es decir, se consideran de fuente extranjera, aunque en algunos casos, por su naturaleza, se podría clasificar como de fuente nacional. Los créditos a corto plazo, originados en la importancia de mercancías y servicios y en sobregiros o descubiertos bancarios. Para esto se entiende por corto plazo, un plazo máximo de 6 meses. Los créditos destinados a financiaciones o preferenciaciones de exportaciones. Los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de servicios realizado por el intermedio de Bancoldes, Finagro y Findeter. Tipo de ingresos que más se destacan. Encontramos varias clasificaciones y por lo tanto varias metodologías de definición de ingresos económicos para las finanzas personales. Hablemos de primera, la clasificación. Ingresos fijos, ingresos variables, ingresos esporádicos. Sus objetivos. Los ingresos son definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de encontradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos,
que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. ¿Qué es un gasto? Un gasto es una salida de dinero que disminuye la utilidad y representa el consumo que el negocio ha registrado durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo se clasifican los gastos? Los gastos se clasifican de directos, indirectos, fijos y variables. Los directos son los que están directamente relacionados con la elaboración del producto o prestación del servicio. Por ejemplo, la mano de obra, las tasas de envío, el transporte, la logística. Los indirectos son los que no están directamente relacionados con la fabricación del producto. Por ejemplo, el sueldo de los promotores, el mantenimiento. Los fijos son los que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe. Por ejemplo, los servicios públicos, el gasto en nóminas, el alquiler, entre otros. Los gastos variables son los que varían de importe según las circunstancias. Por ejemplo, los impuestos, pago de horas extras de empleados, entre otros. Tipo de gastos dentro de una empresa. Gastos administrativos son los necesarios para el funcionamiento básico de la empresa. Los gastos financieros son los recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir un objetivo determinado. Los gastos de ventas son los que se destinan a la distribución, entrega, promoción y postventa. Los gastos de ventas y de administración junto a los gastos generales conforman los gastos operacionales de un negocio. ¿Para qué te puede ayudar a conocer los gastos de tu empresa? Para la toma de decisiones efectivas, para tener un mayor control de tus finanzas, para estar preparado frente a imprevistos o para detectar gastos innecesarios y eliminar los que más se puedan.